decirle a todo el mundo que ahora van a poder usar esta aplicación que se inventó, ¿no? Simplemente se puede decir, alguien lo está haciendo y digamos, se puede demostrar con datos que está funcionando, lo que quiere decir que cualquier otra persona lo puede hacer. Entonces, en el momento en que cambiemos ese enfoque y dejemos de pensar en cómo los partidos están usando las redes sociales para hacernos a todos ir a votar por su candidato, deberíamos empezar a preguntarnos cómo los ciudadanos estamos usando las redes sociales para incidir en una campaña electoral mucho más decente y, por supuesto, conseguir que gane las elecciones un candidato mucho más decente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora les pido a ustedes un aplauso para los 4 panelistas. Y ahora abrimos un espacio de preguntas. Tal vez hacemos una selección de preguntas. Ojalá preguntas, no tesis ni exposiciones. Entonces, preguntas puntuales y dudas. Ok, ¿puedo? Sí, preguntas rápidas. Una sería, ¿cuáles puntos de la estrategia Obama ha usado el Frente Amplio? Que eso fue algo a lo que usted hizo referencia antes. A Carlos es cómo abordar este tema de que los partidos políticos están vendiéndole futuros a bancos y cómo modificar ese esquema de financiamiento para que los partidos políticos no parezcan empresas, ¿no? Adriana, si Fonatel, por ejemplo, que es la pomada canaria que propone el gobierno para mejorar el acceso a telecomunicaciones en el país, va a lograr dar la talla, o si el ICE debió haber metido mano ahí, no dejándose arrastrar por política de mercado, o si alguien más puede llegar, pues tal vez a solventar esa parte. Y a Cristian, si es viable de verdad, bajo las condiciones del país actuales, hacer un crowdsourcing de política, digamos, donde haya una verdadera colaboración de la gente y donde los partidos de verdad se abran. Pero bueno, tenemos un montón de temas ahí, por ejemplo, como el de financiamiento, como el de que hay un sector corporativo grande que tal vez no es visible, pero que está metido, y hay que ver qué tanta flexibilidad tiene un partido para negociar entre ciudadanía y empresas. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, y después la primera. Sí, mi pregunta va para Mauro. Específicamente, bueno, ya os he explicado que a partir de las bases se han enfocado mucho en las redes sociales, con una alternativa también más barata para poder llegar a la gente, y en varios medios se ha visto, o ya han declarado gente del Frente Amplio, que van por el voto joven. El voto joven es para captar diputados o para captar la presidencia, porque definitivamente solo con los jóvenes José María Villalta no va a poder ser presidente, ¿verdad? Entonces es una estrategia más que todo para los diputados y poner a Villalta como un referente para captar eso. Esa es mi pregunta, ¿verdad? Sí, mi pregunta es para Cristian. Hablaban de que tu criterio, digamos, las redes sociales en Costa Rica solo se usan para divulgación, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo analizas vos las pequeñas movilizaciones convocadas por redes sociales, como la marcha de las putas o la marcha de perros y gatos? Ese tipo de cosas son pequeñitas y que son como de efecto muy rápido, que se convocan en una semana y suceden y ya. Quería conocer tu criterio. De la barra de la derecha. Bueno, dice, tal vez nos comenzamos con la Ok, serían 3 preguntas. La primera es la que planteó Adriana en su exposición, sobre qué propuestas, ya propiamente, no de utilización para campañas, sino de cómo propiciar un mayor acceso público en general a las nuevas tecnologías, y específicamente redes sociales. Yo creo que se tiene que analizar de varias maneras. Por ejemplo, a mi profe Carlos Sandoval una vez me planteaba de que aquí no se ha analizado propiamente la propiedad de los medios a nivel histórico, y aprovechando que estamos en la universidad y que existe la libertad de cátedra, voy a criticar un momento el curso de Historia de la Comunicación. Por ejemplo, aquí se plantean que Gutenberg en cuál año hizo la imprenta, cuánto costaba un producto femenino en los años 30, pero por ejemplo, Sandoval me planteaba, después de la guerra civil aquí,
hubo un cambio de propiedad y de institucionalidad, ¿verdad? Ya no era solo la oligarquía exportadora la que tenía control de la economía, había sectores medios. En cuanto a medios de comunicación, siguió siendo la oligarquía, ¿verdad? La familia Jiménez con la Nación, etc. Y lo que ayudó a reforzar en Costa Rica precisamente la idea de que los medios de comunicación son objetivos, ¿verdad? No había ningún contrapeso ideológico. Entonces, en este país, primero hay que luchar contra esa cultura de que los medios de comunicación se van a plantear siempre la verdad y de que no parten de ninguna posición ideológica. Me atrevería a decir que el Frente Amplio en esos momentos lo que busca en cuanto a acceso de comunicación podría parecerse mucho a las reformas de comunicación que se han hecho, por ejemplo, en Ecuador o en Argentina, ¿verdad? Con los gobiernos de Rafael Correa y de Cristina Fernández. Por ejemplo, esas reformas, digamos, establecen un cambio de propiedad en los medios de comunicación. Por ejemplo, en Ecuador solo el 33% de los medios pueden ser comerciales. Se obliga a la Constitución y la nueva reforma a que un 33% de los medios sean propiedad de medios, de movimientos sociales, y que un 33% de los medios sean propiedad del Estado, ¿verdad? No solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos locales. Que ha obligado, por ejemplo, a los medios comerciales en Ecuador a financiar medios de movimientos sociales, porque si no te cumple la ley, ¿verdad? El 33% de medios de movimientos sociales, no puedes tener tu medio comercial. Yo creo que aquí es importante que la ciudadanía organizada, a través de movimientos sociales, pueda tener acceso real a los medios de comunicación, no solamente a la frecuencia en televisión o a la frecuencia de radio, sino también acceso a recursos y a equipo y a tecnología para poder hacer efectivo eso. Voy a poner, por ejemplo, el caso de los derechos de la población LGBTI, ¿verdad? No es que los políticos de buena voluntad van y te hacen la reforma, es a través de un movimiento social, de personas organizadas, a través de objetivos políticos que se han ido logrando las reformas. Aquí, por ejemplo, la Escuela de Comunicación promueve la existencia de un movimiento social por la comunicación, ¿verdad? Yo creo que ese movimiento social tiene que fortalecerse y generar una propuesta específica para el país, precisamente con lo que decía Cristian, ¿verdad? Desde la ciudadanía tiene que salir algún tipo de propuesta donde los brazos políticos o los partidos políticos pues puedan ejecutarse. Yo creo que es importante sobre todo eso, ¿verdad? Quitar ese tabú de que los medios no se pueden tocar porque te violentan la libertad de expresión, pero sí que se están escondiendo un monopolio, un oligopolio mediático a nombre de la libertad de expresión. Me parece que es importante reformular lo que es la propiedad de los medios de comunicación para que otros sectores puedan tener acceso a ella. En cuanto a la pregunta de Jason, de la estrategia de Obama, yo diría que hemos tratado de emular muchas cosas y, bueno, ya que Cristian lo conceptualizó en esos 4 puntos, yo creo que lo que quedamos debiendo precisamente es lo que él puntúa, ¿verdad? La movilización. Yo creo que hemos sido efectivos en la estrategia de redes sociales en cuanto a divulgación, en cuanto a colaboración de otros sectores de la ciudadanía ajenos al partido, inclusive dentro de la agrupación, ¿verdad? De una propuesta política, pero nos ha hecho falta eso, ¿verdad? La capacidad de movilización en la ciudadanía. También hay que analizar las particularidades costarricenses, ¿verdad? De una sociedad pues más apolítica o más contraria a la movilización política de cualquier sentido, que podría generar pues mayores dificultades en Costa Rica de lo que fue en Estados Unidos. Y por último, la pregunta del compañero sobre el voto joven. Digamos, nosotros no estamos buscando el voto joven únicamente por los diputados o presidentes, aunque los datos indican de que el 48% del padrón electoral es gente de 18 a 35 años, podría dar la presidencia, digamos, si todos los jóvenes votaran por Villalta. La idea no es únicamente capitalizar diputados, ¿verdad? Sacar la mayor cantidad de diputados, obviamente nos interesa, ¿verdad? No vamos a venir aquí a mentir y decir que no, pero yo creo que es sobre todo para acercar a una generación que tiene particularidades muy claras, ¿verdad? Que tal vez vivió siendo joven o adulto joven en movimientos como los del NOALTLC, pero que por ejemplo se ha visto una generación que se está tratando de organizar a partir de diversos temas, ¿verdad? Vemos desde adolescentes que patinan, que están organizados para que puedan patinar en parques, por ejemplo, comunidad LGBT organizada, campesinos jóvenes organizados. Yo creo que la apuesta es más a largo plazo, ¿verdad? La construcción
tal vez cultural, que en ese país no existe ninguna otra generación, ¿verdad? La generación pues más vieja que dice van a volver con la Guerra Fría, la generación del medio que dice no, aquí es pragmatismo, pero hay una generación joven indignada, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, Teletica sacaba que el nivel de desempleo en este país es el más alto en los últimos 30 años, sobre todo le toca a los jóvenes afrontar esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy un comunicador graduado, pero no sin empleo, ¿verdad? Y yo creo que precisamente buscar el voto joven no solo para los diputados, sino es tal vez para enamorar a una nueva generación que tiene todas las potencialidades de propiciar ese cambio desde la ciudadanía. En relación a la pregunta de los bancos y el esquema de financiamiento, en efecto, es un sistema que creo es perverso. ¿Por qué? Porque los bancos, como mencionaba, dependen de las encuestas. Las encuestas a su vez son empresas privadas, en este caso, dependen de quienes contratan las encuestas y en muchos de estos casos son los medios que las publican o los mismos partidos que las contratan. ¿Cómo podría cambiar eso? Hay sistemas electorales que manejan franjas equitativas de tiempo, en casos hasta tiempo gratuito, que se le da de manera equitativa en cuanto a horarios, en cuanto a tiempos a los diferentes partidos. Eso pasa, por ejemplo, en Francia, pasa, por ejemplo, en México, y ahí los partidos exponen sus ideas y, pues nada, esa es la forma en que llegan a la ciudadanía. Ahora, obviamente aquí hay un tema de poder por el cual no ocurre, que es, obviamente, estamos hablando, como les decía antes, de mucha plata en pauta. Plata no es de los partidos, es plata de los costarricenses. O sea, son impuestos nuestros que se pagan en comerciales para las campañas políticas. Que quien tiene más financiamiento privado o mayores expectativas en las encuestas y el banco le da más, puede pautar más y gasta más plata. Y como los partidos y la misma clase política está metida en ese juego, una vez que están en la Asamblea Legislativa es muy difícil romperlo. ¿Por qué? Porque entran en la misma lógica. ¿Cuáles son las alternativas? Una es la ruta desde el poder, generar esa ruptura, generar el cambio de la propiedad de los medios. La otra, por ejemplo, que yo pensaría es que desde la iniciativa ciudadana, proyectos como de iniciativa ciudadana que impulsen eso, o en la misma nota de lo que plantean aquí los compañeros, que salga más desde la ciudadanía que de los partidos. Porque en este caso, para los partidos tendría que hacer una propuesta de ruptura y de cambio de la propiedad, en este caso no el medio de producción, sino el medio de comunicación. Entonces imagínate yo llegar con una propuesta de decir, vamos a cambiar esto, vamos a quitar la propiedad de los medios, pues no me pautan un comercial aunque yo lleve la plata, por ejemplo. Entonces ahí hay un problema perverso desde el meollo de cómo está conceptualizado. Eso es una cosa que hay que cambiarla porque estamos entrando en riesgo de que, así hemos estado en las últimas campañas, de que la plata, piensen en Otto Guevara, ¿de dónde viene la plata de ellos? Que la plata se convierte en un factor decisivo, no necesariamente en las poblaciones más informadas, que es como lo que mencionaba la compañera, que es un tema más metropolitano, un tema más de acceso. Ahí no es donde está el problema, sino hay un problema donde no hay tanto acceso a información, donde eso sí demás. Les dejo un dato. Por ejemplo, nosotros hemos hecho el experimento de poner pauta en redes, la misma pauta, por ejemplo, para el área metropolitana, y para las zonas costeras. La diferencia, los números son abismales. Aquí hay, no sé, en un día son 12 clics, por ejemplo, en las áreas costeras. Esto es muy bajo, el movimiento es muy bajo. Por más que uno quiera poner una misma cantidad, en cambio en el área metropolitana, pues obviamente hay mucho más movimiento. Bueno, con respecto a los fondos de Fonatel, el panorama es bastante desesperanzador. Los fondos de Fonatel, pues hasta el momento han sido vistos más bien como una estrategia de responsabilidad social corporativa de las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones no necesariamente participan ni de la administración de los fondos ni de la toma de decisiones sobre qué se va a hacer con estos fondos. Se supone que Fonatel se hace cargo de tomar las decisiones
en términos de qué se va a hacer con el dinero que se está recibiendo desde las corporaciones de comunicación. Es un tema muy escabroso, es un tema bastante difícil porque los fondos de Fonatel, al final de cuentas, se convierten como en una especie de fondo de capitalización, y eso en los países latinoamericanos es sinónimo de piñata. Cuando hay mucha plata junta, hay siempre unos cuantos vivos viendo a ver quién revienta la piñata y cuánto se debe. Y no hay estrategias efectivas de apropiación social de la tecnología que salgan desde los supuestos beneficiarios a la gente para la que supuestamente está diseñado este programa de acción social que se supone reduce la brecha digital. No se le pregunta qué es lo que necesita, no se le pregunta para qué quiere tecnología ni cuál es la tecnología que necesita. Entonces, cuando se desarrolla alguna estrategia a partir de fondos de responsabilidad social corporativa, porque esto no es otra cosa que responsabilidad social corporativa, tienen la misma efectividad que las estrategias de gobierno de telecentros. Es una cosa bastante parecida, y muchas veces la toma de decisiones, la experiencia que se ha dado en otros países de América Latina con este tipo de financiamiento de acciones de reducción de la brecha digital, es que los fondos que las empresas de telecomunicaciones aportan para la disminución de la brecha digital, lo que se hace con esos fondos es alimentar estrategias que nacieron muertas desde los gobiernos y que son las llamadas grandes estrategias de reducción de la brecha digital, los centros inteligentes, los telecentros, los infocentros y todos los demás centros. Entonces, la idea es una idea buena si se implementara de manera efectiva. ¿Qué es lo que no hay? Lo que no hay en todas las otras esferas: política pública y participación ciudadana. Si las personas que necesitan el acceso a la tecnología definieran cuál es el acceso apropiado que necesitan y cuáles son las herramientas que necesitan a través de un proceso participativo de construcción colectiva de estrategias, pues evidentemente estas estrategias que se generan serían más efectivas en términos de que la gente se sentiría más invitada a participar en ellas, o que sentiría que le están generando algún tipo de beneficio. Pero cuando tenemos en papel una estructura prefabricada de qué es disminución de la brecha digital y cómo la contabilizo, y la contabilizo en número de computadoras por comunidad que no tiene acceso, o número de personas a las que puedo llegar con 10 computadoras en un telecentro, no estamos haciendo nada. Sigue dándole vueltas al mismo molino de los objetivos del milenio de reducción de la brecha digital, pero no llega a ninguna parte, lamentablemente. La primera era crowdfunding, ¿verdad? Para campañas políticas. Yo creo que... Perdón, es como crowdsourcing de las propuestas políticas, que fue un punto de la exposición, que dijiste que lo ideal de un partido sería que se abra para que haya propuestas desde la ciudadanía. Sí, yo creo que aquí también hay como esos ejercicios de inteligencia colectiva, experiencias interesantes. Voy a decir algo que va a sonar que no me gusta mucho decir, que es que vía costarricense, el proyecto liderado por José María Figueres, a mí me parece una extraordinaria experiencia de uso de una plataforma tecnológica para la recolección de iniciativas ciudadanas para la participación. ¿Qué se haga con eso? Bueno, esa es la segunda gran etapa de cualquier estrategia de ese tipo, ¿verdad? Y lo ideal, obviamente, es que ocurra algo, que se concrete de cualquier forma. Ese experimento, yo creo que supongo que nadie aquí tiene claro nunca de qué se trató, ni cuál era el objetivo final, ni para qué exactamente se estaba haciendo, aunque podríamos sentarnos a especular, pero si nos limitamos solo a ese ejercicio, yo creo que es una muy buena experiencia y que sin duda es algo que se podría hacer. Creo que Johnny Araya ya tiene una aplicación en los App Stores y creo que va en esa dirección, aunque no la he visto con detenimiento, y es como una herramienta móvil para recolección de ideas o iniciativas, no sé, habría que analizar. Lo segundo es lo de la movilización. Sí, yo lo que siempre he dicho es que esa cuarta etapa de los procesos de ciberactivismo es donde casi siempre se ceban las ideas aquí en el país.
y es como lo que ha pasado la mayor parte de las veces, no que no hayan habido experiencias muy valiosas. Creo, por ejemplo, bueno, en el caso de Justo Orozco, la marcha de los invisibles, que creo que es por mucho la movilización pro derechos civiles de las personas de diversidad sexual más masiva que ha ocurrido en Costa Rica jamás, ¿verdad? Y que yo creo que a cualquiera de nosotros o de nuestras generaciones nos parece increíble ver una manifestación así en las calles de San José, cuando hace muy pocos años era impensable, y eso se debe se mire por donde se mire al movimiento que se produjo en la web semanas antes. Creo que las marchas de las putas son excelentes ejemplos. En América Latina hay montones de ejemplos. De hecho, uno de los primeros a nivel mundial fue la movilización de 1 millón de voces contra las FARC, que surgió en Bogotá, que se extendió por toda Colombia y que se replicó en casi 230 ciudades alrededor del mundo, y eso ocurrió como en el 2003. O sea, es una cosa realmente temprana de uso de redes sociales para la movilización, digamos, desconectada en las calles. Eso. Pero eso me lleva a otra cosa que me parece que es demasiado clave, que es el dejar de pensar en la movilización como que una tiene más valor que la otra. Digamos que cuando se hace en la vía pública o en el espacio público es una manifestación más legítima que una manifestación que solo ocurre en el espacio virtual, porque la línea que separa uno y otro cada día es mucho más difusa, y desde mi punto de vista cada vez están todas más revueltas. Cuando la gente se manifiesta en la calle, probablemente también está teniendo un eco tremendo a través de las herramientas online. Cuando la gente está haciendo manifestaciones online, muchas veces y cada vez es más factible llevar esas manifestaciones al espacio público, digamos, al espacio desconectado. Creo que quedaba una pregunta de ahora. ¿Qué estrategias tienen ustedes? O sea, si no hay dinero para publicitar en televisión, ¿qué estrategias puntuales tienen ustedes que no sean redes sociales? Porque no tienen acceso igual a las zonas rurales para atraer a esa gente, porque yo siempre he dicho, ahí está el público con el que que tienen que ganar las elecciones. O sea, en el 2002 cuando se lanza Tom por primera vez, se ve un reflejo en las calles de esta tercera fuerza que nadie se esperaba. Pero obviamente quienes están en las calles gritando con carros y todo de cierta clase que se maneja. En el 2006 sucede lo mismo, ¿verdad? Que fue aquel momento de zozobra donde se pierden las elecciones por muy poco. Y igual, pero se ve quiénes siempre son el público que ha traído, digamos, en este caso, Partido de Acción Ciudadana, y ahorita que ya está surgiendo como esta nueva fuerza que yo creo que está trayendo a la mayoría de los jóvenes. Pero digamos, los jóvenes que estamos ahí, la nueva generación que están ahí, la gente que tiene acceso a la tecnología es la que está más informada. O sea, ¿cuáles son las estrategias de ustedes puntuales para llegar a este público de zona rural, que son los que al fin y al cabo le dan el gane a la liberación? Sí, en el caso concreto del Frente Amplio, nosotros sí apelamos a la organización y a la estructura. Voy a poner el ejemplo de Guanacaste. En Guanacaste, como decían los compañeros, el acceso a las redes y en general a las nuevas tecnologías es muy bajo, pero las problemáticas son muy claras, ¿verdad? Hay agua con arsénico, hay proyectos megaturísticos donde deberían haber comunidades históricamente asentadas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ha hecho el partido? Bueno, ser presente en las luchas de Sardinal por el acueducto, en las luchas en Santa Cruz por las mejoras también en el agua, etcétera. Yo creo que algo tiene que existir de política real, ¿verdad? Yo creo que si pretendemos que todo va a ser a través de los medios y de las redes sociales, pues van a haber muchas problemáticas muy concretas que hay salidas políticas, ¿verdad? Yo creo que también el caso de Limón es excepcional. El partido cuenta con una estructura muy fuerte en cada uno de los cantones. Hace 4 años, por 600 votos, no quedó Gerardo Vargas de diputado por el Frente Amplio en Limón. Nosotros creemos que la organización partidaria que actualmente existe en la provincia por sí sola nos permite sacar ese diputado, y donde las redes sociales o cualquier otra estrategia comunicativa lo que puede hacer es darle un acompañamiento hacia las luchas, ¿verdad? En cuanto a divulgación y otros temas,
Pero yo creo que la política real, ¿verdad? Pues concreta, de las uniones partidarias, de presentar las denuncias a las problemáticas de la comunidad, de generar propuestas específicas y directas, pues sigue siendo pues inclusive más válida que en las últimas elecciones, debido al recrudecimiento de las condiciones sociales de la gente, ¿verdad? El país en Latinoamérica donde más crece la desigualdad es Costa Rica. Entonces también algo tiene que seguir estando dentro de la política, pues más comunitaria, más concreta. Es una pregunta muy buena, porque ahí está el meollo de la cosa, cómo ganar allí. Dos elementos claves de eso. Bueno, las respuestas concretas son chancleteo, o sea, ir ahí, ir a casa a casa, ir a hablar con la gente, repartir material, ir a hablar, que es la forma más directa de llegar. Esa es una. La propuesta específica, ¿por qué? Porque en efecto hay temas de empleo, hay temas ambientales, hay problemáticas específicas, hay temas de producción, hay temas que sea la piña, o sea, etcétera, hay temas muy específicos. Entonces llegar con los temas que le interesan a la gente. Ahí también se pelea, pero se quitó los apuntes. Ahí se pelea también directamente con la parte más fea de la política, que es la parte del clientelismo. O sea, ahí se pelea con eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del acceso directo de alcaldes o de diputados de gobierno, oficialismo, con la maquinaria económica. Entonces, pelear con eso es bien difícil, porque a uno le pasa, si yo le vengo a decir, hablar de la ética, del cambio ético para un gobierno más decente, la gente me va a decir, exacto, yo me acuerdo de una señora que una vez me dijo, ¿qué es emprendedurismo? Me tiró el panfleto en la cara, y sí, tiene razón, el problema era mío, no de ella. Pero entonces es eso, es ir a trabajar directamente ahí a la base, decirle a la gente las propuestas, llevar a los candidatos a diputados, llevar al candidato a la presidencia, que los vea, que responda, no tanto a que se exponga y que la gente le diga, bueno, ¿usted qué va a hacer por nosotros? ¿Usted qué se compromete y lo va a hacer sí o no? Este voto es el voto, digamos, en las áreas costeras es el voto donde hay más abstencionismo. Por ejemplo, Corredores, 44% de abstencionismo, el cantón de Corredores en Punta Arenas, como un ejemplo, el abstencionismo muy alto. Un dato clave, por ejemplo, en el TLC, son estas mismas zonas las que mayoritariamente votaron no. Eso es un dato interesante y es curioso porque ahí más bien se dio una vuelta el status quo cuando vio amenazado su empleo, por ejemplo, su empleo transnacional o su contacto con los mercados internacionales. Ahí se dio la vuelta a la tortilla. Mucha gente dijo, no, yo mejor voto sí, o sea, yo sé que son un montón de corruptos, pero estamos hablando de mi acceso a empleo, a muchas cosas. En las zonas costeras no se veía como una oportunidad, entonces la gente dijo, no, van a seguir lucrando. Entonces tiene que ver mucho también con el tema de descontento. ¿Quién logró recoger ese descontento hace 4 años? Fue Otto Guevara. ¿Por qué? Porque les dice el Partido de Liberación el más corrupto de la historia, son unos corruptos, son unos sucios. Igual, perdón si me extiendo en esto, 6 meses antes y durante los 4 años del 2006, antes del 2010, Otto Guevara era el aliado de Liberación Nacional en el Congreso y en los votos. Y eso nadie lo recordó a la hora de que él empezó a decir son los más corruptos, los más corruptos, los más corruptos. ¿Y por qué? Y ¿cómo llegó el mensaje de Otto Guevara a estos lugares? Llegó a través de medios de comunicación masiva. O sea, el mensaje de que él era el verdadero opositor se posicionó en el recall de la gente a través de televisión, a través de radio, a través de medios más tradicionales. Entonces ahí siguen jugando esos medios, sin detrimento de que hay que ir a chancletear, de que hay que ir a bajarse casa a casa, convenciendo de persona a persona. Sí, ya la última. Con respecto a todas estas estrategias que ustedes están comentando, e incluso al potencial que tienen las redes sociales para generar iniciativas populares, pero ¿qué tan eficaces pueden ser cuando estamos en medio estamos en una coyuntura donde el abstencionismo es enorme y realmente la gente no quiere participar en política? O sea, yo siento que las estrategias de llegar a tocar casa a casa y empezar a hablar, e incluso las iniciativas a través de redes sociales, me parece que están suponiendo un deseo de participación política, que en este momento me parece que no existe, en especial por sectores olvidados que llevan durante
tantas y tantas administraciones donde llegan los políticos precisamente a repetir esas estrategias de las que ustedes están hablando y nunca han recibido nada. Por ejemplo, para este curso yo tuve la experiencia de ir a Rincón Grande de Pavas y precisamente la gente ahí no quiere nada, o sea, no es que ni siquiera, no es que no quiere votar, es que no quiere saber nada sobre política, no quiere saber nada sobre ningún político, no quiere recibir a ningún político en la casa, no quiere escuchar nada que tenga que ver con política, porque simplemente nada de lo que le dicen alguna vez en su vida se ha materializado con respecto a la situación que ellos tienen. Entonces, no es necesario un cambio en esas estrategias, no es necesario hacer algo antes para lograr precisamente que el potencial que tienen las redes sociales pueda materializarse en una acción. Eso es para, o sea, las redes sociales para artistas, pero lo otro es para los representantes de comunicación de los partidos. Ok, vamos aquí. Sí, yo creo que sí, pero eso es como que vos me dijeras que, no sé, que hacer el anuncio de televisión para un chocolate que sabe feo, o sea, si primero tengo que cambiar el chocolate, probablemente sí, ¿verdad? O sea, vos, la publicidad efectiva es la que anuncia un producto excelente, y eso va a ser así siempre. La comunicación política efectiva es la que anuncia un candidato excelente. Entonces, por supuesto que hay que partir de ahí, por supuesto que tenés que tener un producto ganador, ojalá decente, ojalá honesto, ojalá con una propuesta innovadora, ojalá, no sé, nos podríamos poner a hacer la lista, pero nada más como para dividir, como qué peso le podés achacar o qué parte de la solución puedes esperar recibir de cada parte del problema. Es decir, el medio de difusión lo que hace es, en este caso, difusión, tiene el potencial de generar participación, pero no va a ser con redes sociales que vamos a fabricar un candidato decente, por supuesto. Eso, y bueno, y yo creo, ya saliéndome del tema, creo que es por ahí por donde hay que empezar, por supuesto. Es decir, la gente está descontenta por una serie de factores tremendamente extensos y que podríamos rastrear en las últimas décadas de la historia republicana costarricense, y entonces cómo lo solucionamos en una elección. Pero yo creo que ha habido casos, creo que la primera de las elecciones en las que participó el PAC es un caso como histórico, muy interesante de analizar, en el que una propuesta política concreta logra cautivar a un sector importante de la ciudadanía. Creo que lo que está pasando con el Frente Amplio hay que ponerle mucha atención. A mí me parece que no es nada despreciable y que no es algo como que podemos asumir que es de momento mi pasajero. Me parece que ahí hay algo que está pasando que es interesante y eso también es multifactorial. Entonces creo que son tremendamente variados los factores que hacen que la gente desarrolle pasión por una propuesta política o por una causa. Creo que en el TLC también se consiguió, o sea, las manifestaciones por el no en el TLC no pudieron ser más masivas y no había para nada presupuestos monumentales de publicidad detrás incitándolos, ni combos de McDonald's para llevar a la gente a manifestar. Entonces, cuando hay momentum y hay propuesta y hay coherencia y hay congruencia y además hay una comunicación bien hecha, pues es sin duda una fórmula ganadora, pero sin duda ni la publicidad ni las redes sociales van a resolver que tengamos 14 malos candidatos. Bueno, depende de lo que decía el doctor. Rodolfo Hernández. Yo no estaría tan de acuerdo con que haya apatía general. Yo creo que hay una apatía de un gran sector, pero no general. Y pongo el ejemplo: hace 4 años la juventud del Frente Amplio éramos 5. Podría nombrar con nombres y apellidos. Ahorita es un movimiento de más de 2.000 personas en todo el país. Y no estamos ofreciendo carros ni bonos de vivienda, más que lucha, ¿verdad? Más que ejemplo político de tal vez José María Villalta y de las estructuras partidarias en el país. Pero yo creo que cada vez ese descontento se canaliza por las vías políticas, por lo menos ese ha sido el caso del Frente Amplio, y me apoyo un poco en lo que decía Cristian. Digamos, yo creo que nosotros no estamos construyendo una imagen falsa de lo que es el candidato Villalta. Yo creo que es un buen candidato por sí solo. Yo creo que si la gente se está acercando al partido, no es casual, no es simplemente porque renovamos el logo, no es simplemente porque tenemos un candidato joven. Yo creo que hay algo pues más profundo detrás. Un último ejemplo, por ejemplo, un compañero de la juventud me decía un día de estos: los jóvenes no se acercan, o sea, los jóvenes quieren colaborar con el Frente Amplio yendo más allá de simplemente poner el voto.
villaltapresidente.cr es un sitio web desarrollado por 17 compañeros jóvenes del partido que asumen el nombre de Ingeniería del Cambio, que son estudiantes de sistemas, que son estudiantes de informática, de diseño gráfico, y que se agruparon dentro de la juventud y que le hicieron la propuesta al partido, y pues ha sido una excelente propuesta. Yo creo que los jóvenes sí se están interesando en política, más allá de lo que es el voto. Creo que cada persona tiene algo que aportar, y en el Frente Amplio hemos sido pues tal vez muy astutos en lograr brindarle las herramientas a esas personas que quieren colaborar. Pero y con los que no son jóvenes, porque es que en Frente Amplio precisamente lo que ha catalizado al partido es la gente joven, pero los jóvenes somos como de primer ingreso en política. O sea, realmente nuestra trayectoria en política no nos permite estar tan hartos como la señora de 70 años, el Rincón Grande de Pavas, que lleva tantas administraciones siendo prometida algo. Entonces mi pregunta era que precisamente cómo se adecuan las estrategias esas de tocar cara a cara precisamente a lo que dice Laura, que son sectores que no están accesibles a las redes sociales, que son el medio más atractivo para los jóvenes. ¿Cómo se adecuan para lograr llegar a esas personas que sí tienen la trayectoria política de participación o no, para verle la cola tan grande que hay que pisarle para los partidos? Sí, y ya para finalizar, yo creo que es ciertamente más complicado, ¿verdad? Yo creo que aparte del ejemplo, es poco lo que se puede hacer con esos sectores, y precisamente por eso es que el partido no está apuntando, digamos, no está poniendo los 5 en ese sector, sino pues en un sector que podamos, que el mensaje llegue pues más directo, ¿verdad? Si estuviéramos haciendo pues una campaña hacia las personas tal vez de tercera edad o de áreas marginales directamente, pues tendría unas características muy distintas de lo que estamos haciendo. No es como para menospreciar el sector, pero no es el público meta que hemos definido para la campaña. Gracias. Igual creo que es la pregunta clave, igual que la anterior. A ver, Rincón Grande Pavas tiene 18,000 votantes. Es distrito, ni siquiera es cantón, pero como distrito es uno de los distritos más grandes de Costa Rica. Yo creo que son superados por un par de Limbu, Hoyo, Batillo, pero es de los más grandes, más populosos y también del nivel socioeconómico más bajo. Yo me acuerdo el 14 de enero del 2010 estar con mi bandera repartiendo material, chancleteando con Grande Pavas, y me topo con una valla que dice Feria de la Vivienda, invitada especial Laura Chinchilla. Ahí tengo la foto todavía. Me acuerdo porque fue el día de mi cumpleaños. Entonces se pelea ahí con algo muy difícil, con algo muy duro, que son las necesidades de la gente. Ahora, ¿qué es lo que históricamente pasa? Los que están con Liberación están, y es el voto duro de ellos están en su histórico mínimo, ahí fluctuará, depende de qué tan bueno hagan la campaña ellos. Hay 2 movilizadores principales para la gente, o 3, digamos. La necesidad básica, cuando ya está la gente decidida ahí, difícilmente se sale de eso. Y en todo caso el voto es secreto. Entonces uno puede alegar eso. Entonces hay 2 movilizadores de los que uno puede echar mano para la gente. Uno es encantar a la gente con una propuesta, decirle las cosas pueden cambiar, nosotros podemos hacer algo mejor, podemos darle un gobierno digno, decente, podemos arreglar los puentes, podemos cambiar la vida de la gente sin tener que dañar su dignidad, en el sentido de que de un toma y daca, déme su voto y yo le doy algo, sino simplemente efectivamente hacer algo por la gente. Encantar a la gente es una forma de hacerlo, es un gran reto, y es un gran reto desde el punto de vista de la comunicación, cómo uno persuade a alguien para que crea, porque es una expectativa. Uno tiene el récord de lo que se ha hecho, como lo que ha hecho Luis Guillermo en su vida política, lo que ha hecho el partido en su vida política y su trayectoria en la lucha de ciertas causas. Pero es una expectativa. Uno es encantar con la propuesta, esperanzar, y entonces hay mucha gente que siguió por los grandes líderes desde, no sé, movimientos sociales, etcétera, por eso. Se ocurre uno siempre a Martin Luther King, se le ocurre uno, ¿cómo se llama?, a Gandhi, etcétera. Esa es una. La otra, ¿cuál es? La otra es polarizar, la otra es decir, y es estar contra de, y eso pasa también mucho, y eso generalmente tiene mucho pull. Se está contra Oscar Arias, y no queremos que lo vuelva. Se está contra el TLC, no queremos el TLC, o estamos contra Justo Orozco, porque no queremos lo que él representa. Eso también aglomera una fuerza electoral. ¿Qué es lo que probablemente va a pasar? Probablemente el gran
una gran bolsa de votantes, que es el 60 y tanto % que hoy no tiene partido, pero muchos dicen van a votar. O sea, si quitamos el 30% que el abstencionismo, en ese otro que es la gente que está decidida a votar, hay un 60% que no tiene partido y que no sabe qué va a hacer. Esos son los que van a decidir la elección. Volviendo al que va a pasar, mucho de ese voto ya no se va a decantar por Liberación Nacional, probablemente, ya lo hubiera hecho. Liberación está en su historia. Entonces, muchos de esos van a optar por la opción que le pueda ganar, y es lo que ha pasado históricamente, la opción que le pueda ganar a Liberación. En el 2006 fue Otón, porque había una polarización clara. En el 2010 el problema fue que si bien en el área metropolitana la polarización se dio con Otón, en el área costera la polarización se dio con Otto Guevara por un tema mucho de awareness, de que quien se veía en la televisión es Otto Guevara. Les recuerdo, nosotros tuvimos 3 semanas de blackout en enero porque los bancos nos cortaron la plata, en enero, en la campaña pasada. Entonces nosotros desaparecimos para un sector de la gente. Entonces ahí se partió la oposición. Lo que va a pasar aquí es, cuando la gente se esté comiendo el tamal de diciembre, la tregua, van a decantarse entre los que ya votan por Liberación y los que están diciendo por quién vamos a votar. Y probablemente van a fijarse a quién esté de segundo lugar. Por eso lo que pase con el doctor es muy importante para esta elección. Por eso lo que pase con nuestra campaña, cuando salgamos ya fuerte, va a ser muy importante. Por eso lo que pase con el Frente Amplio va a ser importante. Porque va a ser en un momento cuando va a convertirse en un tema ya de no solo voto partidario, sino de voto útil y de quién puede sacar la Liberación. Entonces, no sé si eso responde, pero por ahí viene mi respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un foro bastante provechoso, con varias perspectivas, todas hacia un horizonte que probablemente va a un mayor compromiso ciudadano, ya sea vía redes sociales, como decía Carlos, vía chat. Nosotros cerramos por acá, gracias a Lorna, gracias a ustedes también por estar por acá y nos vemos la próxima semana. Y revisen sus correos y Facebook porque para el trabajo de la próxima semana tenemos que planearlo por internet. Bueno, buenísimo, gracias.